Queremos compartir la palabra del Señor en esta tarde. He titulado este mensaje Discípulo o muchedumbre. Digan conmigo, discípulo o muchedumbre. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde hay una tendencia o una tentación de que los cristianos trancen sus valores. Pero un cristianismo que vende sus valores para no ser perseguido es un cristianismo barato. Es un cristianismo que no sirve para nada. Escúcheme bien, la persecución nunca en la iglesia fue mala, porque la persecución nos purifica y nos ayuda a manifestar mejor a Cristo Jesús. Por eso es que hoy estamos en una guerra de información. Digan conmigo, guerra de información. Y esta guerra de información tiene un propósito, y el propósito es controlar la mente humana. Y los cristianos debiéramos ser los que cuestionamos la voz humana. Los cristianos debiéramos ser los disidentes a la voz humana. Pues los cristianos verdaderos no viven de acuerdo a la voz del hombre, sino que viven de acuerdo a la voz de Dios. Lamentablemente hoy parece ser que esta voz humana, que esta guerra de información, la iglesia la está perdiendo y se está dejando esclavizar por este sistema. Mas yo creo que solo los despiertos podrán ser libres del engaño. Mire a alguien que tenga cerca y dígale: los despiertos serán libres del engaño. Los que duermen no se darán cuenta, pero los despiertos serán libres del engaño. Y es tan importante que en esta generación tú te definas y que seas de aquellos que o se ponen en el lado de la muchedumbre o se ponen en el lado de los discípulos. Pero ya no es tiempo de estar a medias, ya no es tiempo de estar ahí como en el limbo, sino que es el tiempo de que tú te definas. Por eso el título es discípulo o muchedumbre. Parte de nuestro llamado como iglesia es alcanzar al perdido, y hacemos todos los esfuerzos para que el que no conoce a Jesús pueda conocerle. Buscamos todas las estrategias habidas y por haber con tal de que aquel que nunca ha oído el mensaje del evangelio pueda escucharlo por primera vez. De ahí que tenemos un sinfín de ministerios que solo tienen la tarea de alcanzar a aquellos que están lejos del corazón de Dios. 48 horas es el corazón de Dios por los perdidos. Casa de Milagros es el corazón de Dios por los que se pierden, por aquellos que están atados a las drogas, que están adictos al alcohol. Ahí aparece esta respuesta de Dios para ellos como un brazo de la iglesia alcanzando a los adictos. Camino Real, nuestra escuela, tiene el propósito de alcanzar a la generación que nos sigue, a los niños, la infancia, y tocarla a través del mensaje de esperanza. No solo eso, también mi gente, Atletas de Cristo, liderado por Danton a nivel nacional, tiene el propósito de alcanzar a los deportistas de nuestro país. Parlamento y Fe, el propósito de alcanzar a los políticos de esta nación. Y así podríamos nombrar un sinfín de ministerios que están en nuestra casa, que son parte de este lugar, que tienen la tarea, la misión, el objetivo de alcanzar al perdido. Y Jesús nos dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este es el llamado que tiene la iglesia. Esta es la tarea principal que tiene todo creyente. ¿Cuál? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No dice debatir el evangelio, no dice pelear el evangelio, no dice imponer el evangelio, dice predicarlo, contar la buena noticia.
Yo siempre he dicho, la tarea de todo cristiano es llevar el evangelio al oído de todo ser humano. La tarea del Espíritu Santo es llevar el evangelio del oído al corazón. La iglesia no impone, la iglesia no obliga, la iglesia no fuerza a su generación a que crea. Esa es la tarea del Espíritu de Dios. Él es el que convence al mundo. Él es el que le dice a la gente: lo que estás escuchando es verdad, tienes que creerlo. Sin embargo, esa no es toda la gran comisión. Y parece ser que la iglesia ignora lo que es el complemento de la gran comisión. Y no podemos separar lo que Dios unió. No podemos separar la evangelización del discipulado. No podemos dividir esto, pues estas dos constituyen la gran comisión. Predicar el evangelio es el 50%. Tomar al nuevo creyente, bautizarlo y discipularlo, completa ese 50%, llevando a la gente a una relación y a una revelación correcta de lo que Dios demanda. Entonces digan conmigo: discipulado sin evangelismo es un fraude. Ahora diga: evangelismo sin discipulado es un fracaso. Usted tiene que entender que puede pasar toda la vida evangelizando, pero si no discipula, usted no está cumpliendo la gran comisión. Por eso hay creyentes a los que uno les habla de discipulado y como que se les eriza la piel. Por supuesto, si no entiende el valor de la salvación, si nunca ha ganado una persona para Cristo, nunca le va a interesar ni discipularse ni discipular a otros. Pero quienes han sido salvos y saben lo que Jesús hizo, entienden que necesitan un proceso de transformación en su vida. Y ese proceso de transformación se da en la etapa discipular. Hay un mal concepto dentro de la iglesia, y escuche bien esto porque voy a romper algunas estructuras mentales que han tenido a la iglesia cautiva y a mucha gente deprimida dentro de nuestras iglesias. Porque llegamos al culto cuando éramos nuevos y escuchábamos testimonios como: un día vine a la iglesia, Jesús me tocó y me convertí, Él me transformó. Antes fumaba, ahora no fumo. Antes me drogaba, ahora no me drogo. Antes tomaba, ahora no tomo. Y fue como un abrir y cerrar de ojos que Dios me cambió. Y la gente escucha eso y dice: wow, qué increíble, Dios lo cambió. Pero cuando la obra comienza Dios a realizarla en tu vida, te das cuenta que no es así. Que en realidad vienes, entregas tu vida a Jesús, pero ahora comienzas a vivir un proceso y tienes que aprender a negarte. Y hay momentos en que no sientes dejar de pecar, pero por amor a Dios lo haces. Me encantaría decirte que tú vienes, Dios te toca y se te cambia todo el mundo. Lo que Dios cambia es tu naturaleza. Pero vas a seguir batallando contra el pecado y vas a seguir luchando contra él y vas a seguir fracasando en algunas áreas de tu vida. Pero para esas personas que entraron en el proceso de cambiar sus hábitos, Dios entregó el discipulado. La salvación es un suceso. La transformación es un proceso. Tú puedes ser salvo hoy en una cuestión de segundos, pero de ahí a estar transformado, porque si tú fueras transformado hoy, tú te vas con el Señor. Pero si Él no te llevó, es porque aquí en la tierra Él te está preparando, te está formando, te está transformando a través del proceso. Y es por eso que he tenido en mi corazón la urgencia de hablar de esto. Antes de empezar una nueva serie que comienza el próximo domingo, anótele el título para que ya empiece a difundirlo: Iglesia Durmiente. En vez de Bella Durmiente, Iglesia Durmiente. Una iglesia de Hollywood, de Disney,
donde lo único que está esperando es que venga un avivamiento, que es como el príncipe que viene galopando a caballo para despertarla. Iglesia durmiente. Y este es el año 2021, el año del despertar. Ahora, ¿qué será lo que te despierte? ¿Un caballo ahí, un jinete en caballo blanco que viene y te saca de tu castillo, te saca de la torre donde hay un dragón? Probablemente no sea así. Eso dejémoslo para cuentos de hadas, para cuentos de Disney. La Biblia nos revela otro camino de cómo Dios ha de despertarnos. Pero he sentido la urgencia antes de empezar esa serie de hablar de esto, de hablar acerca del propósito por el cual fuiste salvo. Alguien por ahí decía hace unos días, hay dos fechas importantes: el día en que Dios te salvó, y la otra es el día en que entendiste para qué fuiste salvo. Yo le pregunto, ¿cuántos aquí fueron salvos por Jesús? ¿Cuántos en su casa fueron salvos por Jesús? Y yo sé que habrá gente que se va a descontrolar escribiendo aleluya, rabasaya y no sé qué, porque están felices de haber sido salvos. Y eso es el 50% de la vida cristiana. Sin embargo, hay otros 50 que la mayoría de los cristianos en el mundo desconocen. Y es para qué diantre fuimos salvos. ¿Por qué miechica Dios me salvó a mí? Si yo era el más perdido, el drogadicto, la peor oveja de la familia, la oveja negra, el más cochino, el más asqueroso, el que estaba perdido, el que estaba lejos, y Dios me alcanzó. Qué bonito, para venir a cantar coros, para venir a tocar el pandero en la iglesia, el banjo, tocar el bajo, tocar el teclado. ¿Para eso Dios me salvó? ¿Para qué me salvó? El día en que tú descubres para qué te salvó, te cambia la vida. Es lindo ser salvo, pero otra cosa es saber para qué lo fui. ¿Sabes tú para qué fuiste salvo? ¿Sabes tú por qué Dios invirtió la sangre de Jesús en ti? ¿Sabes por qué Dios te escogió? ¿Sabes por qué un día Dios se te reveló? ¿Lo entiendes? ¿Vives por eso? La mayoría de los creyentes no. Por eso encuentra la vida cristiana aburrida. Por eso encuentra que la vida cristiana es latosa. Por eso encuentran que la vida cristiana es muy pesada, que es una carga, que es una cuestión latosa. No, pero ¿para qué me voy a discipular? No sé qué decir, estoy aburrido, no me gusta. Grupos pequeños, no, yo quiero otra cosa. Porque no entienden por qué necesitan ser formados. No entienden por qué necesitan ser procesados. Porque no entienden la salvación. No saben cómo Dios recicla vidas. Porque mi vida fue reciclada por Dios. Él agarró lo que estaba para la basura y ahora le dio un sentido a la basura que yo vivía en mi vida. Entonces usted tiene que entender hoy día, en tiempos tan complejos, donde hay una cultura que promueve una vida fácil, donde la gente facilista se rinde. Usted tiene que aprender a vivir una vida como un hombre esforzado. Yo creo que la cultura de Moisés no pudo entrar en la tierra porque era una cultura facilista. La generación de Moisés, Igor, era una cultura facilista. Fácil. Tenían hambre, codornices. Tenían ganas de comer pan, maná. Tenían frío en la noche, una columna de fuego. En el día no tenían bloqueador, no andaban con la sombrilla. Dios les mandaba una nube. Todo fácil. Pero la generación de Josué vio nube de fuego. Gracias por leer la Biblia, me impresiona su convicción. No vio nube de fuego. La generación de Josué vio el maná caer del cielo. No vio maná. ¿Vio los mares abrirse? No vio los mares abrirse. ¿Vio la columna o vio una nube que les cubría del sol? No vio una nube. ¿Vio codornices? No vio. ¿Vio una vara en la mano del líder que se convertía en serpiente? No. Ese fue el llamado de Josué. Y Josué ahora, sin ver nubes, sin ver gloria, sin ver nada, le dice: Señor, te equivocaste, me llamaste a mí, no veo nada. ¿Y Dios qué le dijo en Josué 1? Esfuérzate y sé valiente. Porque vas ahora a liderar a un pueblo
que tiene una mentalidad facilista, donde por años todo lo ha vivido fácil. Tan fácil era la generación de Moisés que ellos no oraban. ¿Saben qué decían? Moisés, anda a orar tú. Y la iglesia evangélica por años en Chile ha sido así. Una iglesia que dice, ay, ¿qué será lo que nos pasa? Ay, le vamos a pedir al pastor que nos ore para saber lo que nos pasa. Y andan ahí una tropa de gente a la siga de los pastores. Óreme porque me duele acá. Óreme porque me duele aquí. Óreme porque me echaron del trabajo. Óreme porque no sé qué le pasa a mi esposa, se endemonió. Óreme usted para que usted sepa lo que me pasa. Porque para ellos es más fácil que otro ore. Y esta generación tiene que cambiar la mentalidad facilista por una mentalidad de esfuerzo. ¿Aló? La mentalidad facilista. No hay que orar, no hay que leer la Biblia. ¿Sabe cuánto evangélico nunca ha leído la Biblia porque va al culto y le habla a un profeta? No oran, no leen ora el pastor. No leen la Biblia, porque cuando tienen dudas ellos dicen, oh Señor, ¿con quién me tengo que casar? Muéstrame, Señor, ¿con quién me tengo que casar? Y viene un profeta, mira pueblo. Y pum, juntaba dos manos o le pedían señales al Señor. Nunca le importó si esa mujer era cristiana. Nunca le importó, no, ellos le pedían la señal. Si viene con falda verde, va a ser mi esposa. Si usa moño, si hoy día me mira, o el profeta le hacía la pega. Entonces, una cultura facilista. Pero yo siento que Dios cambió nuestra nación. Yo siento que Dios llevó a la iglesia a una transición. Y no es que los profetas hoy estén silenciados, que los dones estén enterrados. Es que en esta generación no vamos a tener profetas que nos hagan la pega más fácil. ¿Aló? Y no es que en esta generación los pastores sean menos entregados que hace 40 años atrás. Porque ahora yo le pido al pastor que me ore y no ora. El pastor de mi abuelita le oraba y le decía todo lo que tenía que hacer, pero este pastor no me dice nada. Por supuesto, porque esta generación no es para vivir un evangelio fácil, donde otro te ora, donde otro te dice lo que tú tendrías que leer, donde otro canta por ti. Esta generación tiene que entender que Dios nos llevó a una época donde Dios demandará nuestro esfuerzo. Y esta generación más que ninguna otra tiene que hacer suya las palabras de Josué. Esfuérzate y sé muy valiente. Mire al que tiene a su lado y dígale, cambia la cara. Porque de ahora en adelante tenéis que tener cara de esforzado. Los que se esfuerzan son los que alcanzan las victorias que Dios tiene. El reino no es para gente fácil. El reino no es para gente barata. ¿Aló? El reino no es para gente cómoda. ¿Aló? El reino no es para gente que quiere que le hagan la pega. En el reino hay que trabajar. Yo dije, en el reino hay que trabajar. No sé si yo a lo mejor tengo muy bajo el micrófono, porque parece que no me está escuchando usted. Me lo subí acá. Pim. El reino no es para gente vaga. El reino no es para gente que está todo el tiempo echado que el pastor ore y que él me diga lo que tengo que hacer. Voy a ir a la oficina del pastor. Pastor, tengo 2 chiquillas, ¿con cuál me quedo? Dígame usted. Eso déjeselo a la iglesia que ya pasó. Esa es la generación de Moisés, donde Moisés subía al monte, traía las tablas, te decía lo que tenías que hacer, te derribaba los becerros de oro, te conducía, te guiaba. Esta generación es una generación que tendrá que ir hasta el pueblo que
que Dios le entregó y derribar a los gigantes. Esta generación va a tener que marchar, esta generación va a tener que caminar, esta generación va a tener que sudar, esta generación va a tener que enfrentar a los gigantes y decirle: en el nombre del Señor algo poderoso va a ocurrir. Yo no me voy a quedar esperando que venga la tierra hacia mí, sino que esta generación será aquella que va hasta la tierra y la conquista. Alguien tiene que decir amén a eso. Dicho esto, entonces usted tiene que entender que hay una diferencia entre discípulo y muchedumbre. Lucas 14:33, el texto que yo quiero ministrar hoy. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia, digan conmigo: renuncia. Mire a alguien que esté a su lado y dígale: es tiempo de renunciar. Hoy tenemos evangélicos que les gusta exigir. Exijo respeto. Exijo que me oigan. Exijo que me escuchen. Una generación llena de exigencias. Lamentablemente hoy se habla de los derechos del niño, pero se nos olvidan los deberes del niño. Mi hijo tiene derechos, pero como también tiene deberes. Hoy la iglesia habla de sus derechos, pero se obliga a que se cumplan sus derechos, pero ella ignora que también tiene deberes. Hay gente que viene a nuestra casa: no, yo exijo que el pastor me atienda, nada de menos, porque él tiene que atenderme. Hermana, perfecto, él la puede atender. Esa es una exigencia. Ahora veamos cómo están sus deberes. ¿Usted diezma? ¿Ofrenda? ¿Se discipula? Hay mucha gente que exige, pero que no da. Y lo que Jesús está diciendo aquí es: todo aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Levante su mano al cielo y diga conmigo: así pues, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Ahora te pregunto: ¿quieres ser discípulo? ¿Quieres ser discípulo? ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo? Ahí se fueron los amenes. Dios no exige algo, iglesia. Dios pide todo lo que tienes. Aquí no dice cualquiera puede vosotros que no renuncia a algo de lo que posee. No dice cualquiera que no renuncia a todo. No puede, no existe. No puede haber un discípulo sin dejarlo todo. Como ministerio evangelístico sabemos y creemos que la evangelización es la esencia del trabajo de toda iglesia en la tierra. Y Jesús es nuestro referente, nuestro perfecto referente. De hecho, no hay nadie como Él. A Él imitamos. De ahí que llamarnos cristianos. Cuando Él anduvo predicando en Mateo 10:7, si lo puedes proyectar, Mateo capítulo 10, versículo 7. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este era el mensaje de Jesús. A esto dedicó su vida Jesús en sus años de ministerio. Predicaba el evangelio. La gente lo seguía. Siempre tuvo grandes multitudes detrás de él, porque a la gente le gustaba oír a Jesús. Veían por un momento a Dios. Después de 400 años de silencio, ahora ellos estaban escuchando por fin algo que venía del corazón de Dios. Lo seguían porque Él hacía milagros. Esos milagros contentaban a la gente que siempre busca lo sobrenatural.
La gente estaba asombrada al ver cómo Jesús sanaba paralíticos, resucitaba muertos. Y la escritura dice que las ciudades iban detrás de él. Mira Mateo 19:1. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Pon el 2, versículo 2. ¿Lo tiene? No. Pero ahí dice que grandes multitudes iban tras él. Que toda la gente y todas las ciudades se agolpaban para venir a verlo. Mateo 14:15. Mateo 14:19. Ahí está. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. A Jesús lo seguían las multitudes. Mateo 20:29. Marcos 3:7. Marcos 10:43. Lucas 8:19. Marcos 12:35. La escritura dice en todas estas citas que grandes multitudes, ciudades enteras iban tras él para escucharlo y estaban cerca de él. Sin embargo, Jesús siempre fue enfático en mostrar que para él las multitudes no eran importantes. Hoy nos impresiona ver multitudes. Cuando vemos la casa antes de la pandemia repleta con 200 personas y todo el mundo hambriento, uno dice wow. Y si va a otra nación y ve iglesias de miles de personas, a ti te impresiona las multitudes. A Jesús no. Mateo 15, versículo 10. Dice que llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿saben que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sabe quién se ofende cuando escucha las palabras de Jesús? Solo un tipo de gente. ¿Qué tipo? Los fariseos. Si tiene a un fariseo cerca, dígale: ahí está, por eso soy tan ofendido. ¿Quiénes se ofenden cuando Jesús habla? Los fariseos. ¿Saben quiénes son los ofendidos en la iglesia? Los religiosos, los que tienen piel de cristal, la generación de cristal que no quiere que le digan nada, que solo le aplaudan. Eso Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos: ustedes son los que anhelan que en las plazas se les aplauda, que se les reconozca. Esos son ustedes, los fariseos. Y en la iglesia también hay ese tipo de gente. Gente que le gusta que todo el tiempo le echen porras. Gente que le gusta que todo el tiempo le aplaudan. Mire, si usted quiere un pastor que le eche porra, usted no quiere un pastor, usted quiere un amigo. Porque el pastor no le va a echar porras. El pastor le va a echar el avión abajo. Pues si usted quiere a alguien que le eche porra y que le diga: upa, upa, chalupa, y cómo no sé cómo son las porras. Entonces usted quiere un amigo. Pero un pastor generalmente va a ofenderte, va a estorbarte, va a decirte lo que nadie se te atreve a decir, va a pararte el carro cuando tú piensas que va a 500 kilómetros por hora. Pero respondiendo Jesús le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será. Ojo con esto, los fariseos no son plantas que fueron plantadas por el Padre Celestial. Por eso se desarraigan. Todo espíritu de fariseísmo no echa raíces. Por eso tenemos gente que va de iglesia en iglesia y nunca echa raíces, porque siempre hay algo que no le gusta. Siempre hay algo que no me calza, dicen. No, yo los mastico pero no los trago. Y así han pasado por 70 iglesias. Gente farisea, que lo único que esperan son porras, ánimo, aplausos, pero no se plantan. No se plantan. Y Jesús dijo: dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Les dijo lo mismo que a los fariseos, pero esta palabra
no ofendió a los discípulos. Jesús te puede decir lo mismo a ti que le dijo a un fariseo, pero a ti no te ofende porque tú eres discípulo. Alguien tiene que decir amén. Y los fariseos tienen que decir aleluya. Jesús al fariseo le va a decir: cállate, sepulcro blanqueado. Y hay momentos en que Jesús a nosotros los discípulos también nos va a decir: eres un hipócrita, un sepulcro blanqueado. El fariseo va a llorar, va a chillar, va a enojarse, se va a amargar, te va a funar por Facebook, te va a amargar la existencia, pero el discípulo no. El discípulo va a decir: amén, Señor, soy sepulcro blanqueado. Jesús le dijo lo mismo al fariseo que a los discípulos. Todavía no entienden lo que entra a la boca del vientre y he echado la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. No lo contamina. Sigue. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Digan conmigo: Jesús también ignora. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, da voces tras nosotros, parece loca. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino. Hay gente que tiene que tener la actitud de esta cananea. Ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor. Esta es otra clase de persona. Esta no es una farisea. ¿Sabe qué hubieran hecho los fariseos? Jesús les dice perrillos. Pero esta mujer que sabía que ella no era merecedora de la gracia, ella sabía que no era parte del pueblo, ella sabía que no tenía ninguna oportunidad, ella apeló a lo que Jesús le estaba diciendo. Y postrada en tierra le dijo: es verdad, yo soy una perrilla. Ella no tenía el espíritu del fariseo, el espíritu que ofende, que todo le ofende. Ella tenía un espíritu de humillación. Y yo estoy hablando del perfil de los que desean ser discípulos. Porque un discípulo de Cristo no puede andar ofendido por todo lo que se le dice. Un discípulo de Cristo no puede andar lloriqueando por toda la corrección. Un discípulo de Cristo no puede andar amargado. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Sabe que Jesús no agrada a la gente? Jesús no vive para agradarte a ti. Jesús no vino a la tierra para ganar el aplauso de las multitudes. Jesús vino a la tierra para confrontarnos con nuestro pecado. John Piper dice, o John MacArthur dice: no importa que la gente se ofenda cuando usted le predica la palabra. Esa gente lleva mucho tiempo ofendiendo a Dios. Jesús no vino a cuidar la vulnerabilidad de la gente. Jesús no vino a hablarle a la gente con suavidad o delicadeza. Jesús vino a confrontar a la gente. El problema está en que hay gente que no es receptiva al mensaje de Jesús. Y mi pregunta es: ¿qué corazón tiene la iglesia hoy? Cuando Jesús habla fuerte, cuando Jesús habla claro, ¿somos de los ofendidos? ¿Somos de los que nos sentimos pasados a llevar por Jesús?
Porque hoy hay gente que piensa que Jesús tiene que pedirle permiso para hablarle a la iglesia. Hay pastores que piensan que Dios tiene que rogarle que le den el púlpito. ¿Cómo enfrentamos hoy la corrección de Dios? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿En qué dirección y qué corazón tenemos? ¿Queremos ser la multitud o queremos ser la gente específica y clave que Dios levante en esta generación para cambiar el mundo? Ahora, si Jesús no agradó a la multitud, ¿qué es lo que Jesús buscó? En medio de un estadio lleno de gente, ¿qué es lo que Jesús busca? Y ahí es donde aparece Mateo 28. Versículo 17 dice que cuando vieron a Jesús le adoraron, pero algunos dudaban. Porque no basta con solo ver a Jesucristo resucitado. Necesitamos tener una experiencia mayor. Y la experiencia que todo creyente necesita es la experiencia del aposento alto. Y el versículo 18 dice, 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús le dijo: id, y mientras vayan, hagan discípulos. ¿Y qué significa ser discípulos? Enseñarle a la gente que guarde todas las cosas. Jesús no dijo: enséñenles todas las cosas. ¿Qué dijo Jesús? Enséñenles que guarden. Una cosa es enseñarte a ti la doctrina, otra cosa es enseñarte a ti a vivirla. Lamentablemente hoy la iglesia hace estudios bíblicos. No tengo nada contra eso. Pero mientras alguien no te enseña a vivir todos los estudios bíblicos que tú haces, estás incompleto. Tenemos estudios magistrales de cómo ser un buen papá, pero mientras nadie se pare al lado tuyo para observar cómo eres como papá y te enseñe a modelarte, te enseña a cambiar tu paternidad, nada va a cambiar. A eso Jesús le llama discipulado. Por eso Jesús los tomó, hizo vida con ellos. Jesús vivió literalmente con sus discípulos. Dormía con ellos, pescaba con ellos, caminaba con ellos, les conocía completamente. Les corregía, les enseñaba, les hablaba, lo modelaba el discipulado a ellos. Lamentablemente hoy la iglesia, venimos aquí y nos vamos a casa. Una vida individualista. Una vida donde voy, canto, caliento la silla y me largo. Y más encima, si alguien te quiere dar un consejo, te enojas. Cuando la vida de iglesia en realidad consiste en estar juntos. Si usted lee en el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que la iglesia vivía en comunidad. Que el lenguaje de los primeros cristianos no era: él es cristiano. ¿Sabe cuál era la definición de los verdaderos? Él es discípulo. Dice la escritura que a Pablo no lo aceptaban porque no creían que fuese discípulo. Porque Pablo también fue discípulo. Pablo también fue discípulo. Porque para ser grande primero tienes que ser pequeño. Para enseñar a otros primero tienes que aprender tú. Para liderar a otros tienes que dejarte liderar. Diga aleluya. Y eso es lo que a la gente no le gusta. Pero esto es iglesia. Esto es lo que tú tienes que entender.
que tú no sabes de forma automática vivir el evangelio. Alguien te tiene que enseñar. Tú no sabes vivir el evangelio de forma autómata. Esto no se aprende por osmosis, no es que tú duermes con la Biblia ahí en la almohada y al otro día te sabes toda la Biblia y eres un santo. No, esto es proceso, esto es formación. Por eso a Jesús le decía maestro, porque Jesús les enseñaba. Porque un discípulo es alguien que aprende. Y lo que Jesús dice en Lucas 14:33 es: todo aquel que quiere ser mi discípulo, todo aquel que quiere aprender, tiene que primero renunciar. ¿Renunciar a qué? Renunciar a su filosofía, a sus ideas, a sus propios conceptos, a su carácter, para dejarse moldear por el carácter de Jesús. Lamentablemente el discipulado, que es la formación de la gente, hoy día está menoscabado y reducido solo a un estudio bíblico de media hora en la semana. A eso le llamamos discipulado doctrinal. Pero el verdadero discipulado se da cuando alguien te apunta aquello que tus ojos no son capaces de ver. Y me va a perdonar usted, pero no somos nosotros los de que debiéramos perseguir a la gente rogándole que se deje discipular. Debiera ser la gente la que tenga la actitud de la mujer cananea, rogando la oportunidad de que su vida sea transformada a través del proceso del discipulado. Pero eso no se entiende en una cultura farisea. Porque si hay algo que sobreabunda en el discipulado, es la confrontación, es la exhortación. ¿O no fue Jesús el que discipuló a Pedro y en el proceso discipular le dijo diablo? ¿Qué pasa si yo a usted le digo diablo? O si le digo diabla a su esposa, esa diabla que tenía en tu casa. Porque no, eso es una ofensa, pero hay verdades que necesitan ser dichas. Hay ideas en tu cabeza que no vienen de Dios, vienen del diablo. Hay conductas que no vienen de tu carnalidad, vienen del diablo. Y aquí yo anoté una frase. Diga aleluya. Cuando la verdad te ofende, cuando la verdad te enoja, es porque eres esclavo de una mentira. Diga conmigo, cuando la verdad me enoja, es porque soy esclavo de una mentira. Y en el discipulado lo que Dios pretende es romper la mentira, es quebrar el engaño y es revelar la verdad de Dios sobre ti. Por eso, recapitulando, evangelismo es trasladar a la gente del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Pero el discipulado pretende que la gente sea transformada. Esto es como similar a un proceso de adopción. Usted hoy decide adoptar. En un par de años, luego de un trámite, usted va al Sename, escoge a un bebé o a un niño. Si ese niño tiene 5 años, usted lo saca del Sename, lo lleva a su casa. Es su hijo, tiene su apellido. Ahora es parte de su familia, está en su libreta de matrimonio, registrado como su hijo. Pero ese niño tiene hábitos que no son tales de tu familia. Ese niño tiene comportamientos que no son comportamientos de tu familia. Ese niño tiene conductas que no son de tu familia. ¿Por qué? Porque ese niño estuvo 5 años viviendo en un sistema llamado Sename, y aunque tú lo trasladaste a tu casa, aunque tú lo adoptaste como hijo, aunque ahora ese niño tiene tu apellido, sigue teniendo un comportamiento de un niño del Sename. ¿Qué tienes que hacer tú como papá y mamá? Tienes que enseñarle, corregirle, adoctrinarle. Tienes que enseñarle nuevos modales. Eso se llama discipulado.
Porque tú eras un niño que estaba en un lugar de tinieblas. Tú eras una persona que estaba esclava del diablo. Dios te tomó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios te sacó de las tinieblas, te trajo a su reino. Dios te adoptó, Dios te escogió, Dios te dio un nombre nuevo, te puso en el reino. Pero en medio del reino tú te sigues comportando como un delincuente. Tú sigues pensando como un mundano. Tú sigues hablando mentira. Es que no eres salvo, sí lo eres. Es que no eres amado, sí eres amado. Es que no vas a la vida eterna, sí vas a la vida eterna. ¿Cuál es el problema? Que tú todavía arrastras una conducta que necesita ser transformada. ¿Y cómo Dios transforma esa conducta? A través del discipulado. Tú tienes que entender esto. Gracias, Igor, por aplaudir. El único. Dale un aplauso al Señor. Cuando Jesús da la orden a hacer discípulos, ellos asumieron de inmediato la instrucción. A los discípulos Jesús les dijo: este es el último mensaje. Hace unos días atrás murió Luis Palau. Luis Palau responde. Así era algo, ¿no? Y la gente le mandaba las preguntas a Luis Palau. Hermano Luis, ¿me puedo hacer un tatuaje? Luis Palau responde: querida hermana. Y salía Luis Palau hablando. Murió. Y todos sabíamos que iba a morir, pues tenía un tumor, o sea, un cáncer al pulmón. Pero hace unos días Luis Palau salió en todas las redes sociales, junto a todos sus hijos y sus nietos en su casa. Y uno a uno los hizo pasar a su habitación, postrado en cama. Y les cantó el himno nacional. O las 4:40. O los confrontó seguramente. Y yo no creo que uno de los hijos de Luis Palau haya pensado: ay no, mejor me tomo un café o veo una película en Netflix, mi papá me llamó, no le queda nada aquí en la tierra, pero ¿qué voy a ir a escucharlo? ¿Tú crees que un hijo tomaría esa actitud? Cualquier hijo diría: mi papá algo tiene que decirnos. Es la última vez que voy a hablar con él, tengo que prestarle atención. Seguro que reservó para esta cita lo más importante. Si yo estoy en el ministerio y mi papá tuvo 40 años en ministerio, me va a dar el secreto del éxito de mi ministerio. Si mi papá me está citando es porque me va a decir cómo lograr la meta. Me va a dar el tips, el secreto. Porque es el último discurso que le voy a escuchar, el último mensaje. ¿Ustedes creen que Jesús reservó para el último mensaje que le daría a los discípulos cualquier cosa? ¿Ustedes creen que eso que él dijo en Mateo 28 era una improvisación? No, iglesia. Él reservó el mejor mensaje para la última hora. Este es el último discurso, es el último sermón que Jesús le da a los discípulos. Es la última orden. Y todos hablamos de la última cena. Todos hablamos de las últimas horas de la pasión de Cristo. Pero poco hablamos del último mensaje de Jesús. Y este fue el mensaje que Él les dio: id y haced discípulos. Y cuando los discípulos escucharon esto, ellos no dijeron: ¿en qué está hablando? Hay que hacer grupos pequeños, grupos bíblicos. No, los discípulos dijeron: amén. Porque ellos habían estado 3 años con el maestro. Ellos sabían muy bien lo que significaba discipulado y ahora ellos sabían cuál era la tarea que tenían. Mira Mateo 15:16. Jesús le dijo: también vosotros sois aún sin entendimiento. Aún ustedes no logran comprender. Ustedes aún todavía no se les revela.
Porque discipulado es entender. Es un proceso que te cambia la manera de ver las cosas. Y a mí me impresiona que Jesús haya sido tan claro, pero todavía nosotros no entendamos lo que esto significa. Discipulado viene de la palabra disciplina. Un discípulo vive una vida disciplinada. Y Jesús nos muestra en la palabra cómo hubo gente ofrecida. Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Lo reconocen como autoridad. Yo estaré contigo, maestro. Hay gente que viene a la iglesia y disimula. No disipula, disimula. Amén. Gloria a Dios. Heme aquí, envíame a mí. Frases que harían pensar de cualquier persona que es un discípulo. Y hubieron expresiones de hombres en la Biblia que le dijeron a Jesús: heme aquí, donde quiera que vayas, yo iré contigo. Sin embargo, un verdadero discípulo está dispuesto no solo a confesar, sino a pagar el precio que sea necesario para seguirle. Porque Jesús nunca buscó nuestro entusiasmo. Él busca a aquellos que realmente quieren seguirle y obedecerle. Hay mucha gente que con frases bonitas trata de engañar, porque Jesús es atractivo. En su época él era famoso, entonces el mundo quería estar con él. Sin embargo, Jesús dijo: el que realmente quiere ser mi discípulo tiene que estar dispuesto a morir, a negarse, a tomar la cruz. La gente viva no sirve para el reino, la gente muerta sí. Lamentablemente hoy la gente está muy viva. Y se quejan. Tú quieres edificarlo, pero se quejan por todo. Y yo no sé cuántos saben, pero somos parte del edificio de Dios. Y en el edificio, y para construir el edificio vas a recibir golpes. Y un golpe de un martillo, que la palabra no va a ser tan fácil de recibir. Pero vale la pena recibir golpes aquí y no ser rechazado allá. Si tú quieres que te fijen firme sobre la roca, si tú quieres ser un aporte para el cuerpo, para el reino, para el edificio de Dios, vas a tener que dejar que te golpeen. Si tú quieres ser realmente un discípulo y no la muchedumbre, vas a tener que ser rechazado, humillado, menospreciado. Y en muchos casos ese será tu precio. Porque seguir a Jesús es seguirlo a la cruz, a que la gente te odie, a perderlo todo. Pero no interesa cuando tú lo conoces a Él. Hay gente que quiere seguir a Jesús pero sin cruz. Escúcheme bien. Decir quiero ser un discípulo no te constituye en un discípulo. Lamentablemente, cuando alguien viene y te dice: pastor, ¿cómo sé con quién me tengo que casar? La respuesta típica nuestra es: con una cristiana, hijo, con un cristiano. Y por eso tenemos tantos cristianos dentro de la iglesia casados en yugo desigual. Porque no basta con que alguien sea cristiano de boca. Escucha, Jeremías, yo no puedo aceptar que te cases con una cristiana. Eso es muy bajo, eso es para gente común y corriente. La gente que hay en esta casa, los jóvenes de esta casa son de gente de alto rango espiritual, que no se está formando para ser cristianitos de esta era. Jeremías no está hecho para casarse con una cristiana. Él está hecho y está siendo formado para ser un discípulo, por lo cual él debe casarse con una discípula de Cristo. Lamentablemente, hoy dentro de la iglesia cualquiera es cristiano.
¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiano? Sí. Yo hice la oración del pecador. Yo voy a la iglesia evangélica. Entonces somos hermanos. La pregunta es, ¿eres discípulo o eres multitud? Porque un discípulo está dispuesto a entregarlo todo. Un discípulo está dispuesto a ser formado. Un discípulo está dispuesto a rendir su reputación. Un discípulo está dispuesto a aceptar la formación, la instrucción. Discipulado, Hugo, no es información. Nico, discipulado es formación. Usted pone en Google cualquier palabra, Biblia ahí, y usted va a recibir información. Usted escucha a Itiel Arroyo y usted va a recibir información. Usted escucha una prédica de Rudy Gracia y va a recibir información. Pero la formación usted la recibe de su iglesia local. La formación usted la recibe de los discipuladores de su casa. Por eso usted puede leer 500,000 libros, pero está recibiendo solo información. ¿Qué está recibiendo? Porque la formación usted la recibe en casa. Pero hay gente que no quiere ser formada. Y usted tiene que tomar una decisión. La primera es dejar de pelear contra Dios y sujetarse. Porque en esta casa hemos tomado la determinación de formar discípulos a la manera de Dios. Aquí no estamos formando discípulos de cartón. No estamos formando discípulos de plástico. En esta casa estamos formando discípulos al estilo de Jesús, a la manera del Señor. Que si hay que liberar a alguien porque está siendo influenciado por el diablo, como Jesús lo confrontó a Pedro, lo vamos a hacer. Gente que no está acomodándose a este siglo, gente que está yendo contra la corriente. Entonces tienes que tomar la decisión de dejar de resistir y dejar que Dios te forme, que Dios te discipline. Eso te convertirá en un obrero aprobado por Dios. Procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Si usted no quiere someterse y si usted no quiere sujetarse, a usted nadie le obligó a estar en esta congregación. Usted puede buscar otro lugar. Y yo como pastor quiero liberar a los que no quieren ser discípulos verdaderos de Dios. Como pastor yo quiero que de alguna u otra manera los que no quieren puedan ser libres. Porque hay gente que nos culpa. Es que sufro de ansiedad por lo del discipulado. Si usted no quiere discipularse porque le da ansiedad, váyase a la punta del cerro. No, es que a mí me da miedo. Vaya con su miedo al diablo. El que es de Dios sabrá si lo que decimos es de Dios o no es de Dios. Fariseos se ofenden por todo. Los agradecidos aprovechan cada oportunidad para crecer, para valorar el regalo de la salvación, para invertir su vida en el reino. Y yo como pastor, como un joven, la mayoría de ustedes conocen mi vida. He sido expuesto. He sido juzgado incluso por muchos. Mi vida ha estado ahí, abierta. He sido observado. Y en Dios, en estos 10 años, tengo la autoridad para ministrar esto. Debemos negarnos y morir. Porque yo tuve que negarme y yo he tenido que morir. He tenido que aceptar la voluntad de Dios y sujetarme a ella y someterme a ella. He tenido que pararme aquí muriendo a mis deseos, muriendo a mis anhelos. Con mi hijo hospitalizado aquí he tenido que estar predicando. Con crisis de todo tipo aquí he tenido que estar.
enfrentando la vida del reino y lo que Dios demanda para mí. Y usted me pregunta ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Jesús para mí lo vale todo. Y esto no ofende ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a nadie. Pero Jesús vale más que mi familia. Jesús vale más que mi matrimonio. Jesús vale más que mis hijos. Jesús vale más que este ministerio. Y si Jesús me pidiera que hiciera algo, que me dejara en la calle. Si Jesús me pidiera algo, que me dejara sin todo lo que hemos logrado, Él lo vale. Mi pregunta es: ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Qué tan valioso es Él para ti? La semana pasada yo dije: el Espíritu Santo viene sobre los obedientes, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. Hoy yo vine a reafirmar lo que dije el domingo pasado. El aposento alto es una experiencia que vivirá la iglesia, que dice: ya, esto es lo que Dios quiere, predicar y discipular, esto vamos a hacer. Así que Espíritu Santo, ven, porque aquí están mis manos para ir y predicar el evangelio. Aquí está mi vida para discipular a esta generación. Porque no es cosa fácil. Pablo dijo: hijitos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4. Sufro dolores de parto. Discipular es tan duro como un parto. Pero en un momento se da a la luz un nuevo hijo, formado en su carácter, transformado en su manera de vivir, de ver. Pero usted es el que decide. Jesús dijo: aprendan de mí, llevad mi yugo. Hay bueyes que simplemente no quieren llevar el yugo, se resisten. Pero hay otros que son mansos y se dejan. Cuando el buey no quiere llevar el yugo, se rompe, se lastima, el mismo yugo lo hiere. Pero usted hoy puede tomar la decisión de llevar el yugo de Jesús y decir: Señor, aquí estoy, me sujeto a ti. Fórmame, trabaja en mi vida, guíame. No quiero ser un cristiano más, yo quiero ser un discípulo. Los cristianos no van a cambiar el mundo, los discípulos de Jesús sí. Levante sus manos. Si usted está dispuesto a ir y a ser discípulo, si usted está dispuesto a formar a esta generación, a discipular a esta generación, entonces el Espíritu Santo vendrá sobre ti, vendrá sobre tu casa, vendrá para guiarte, para empoderarte a la misión. El Espíritu Santo no es un adorno. El Espíritu Santo es una necesidad para cumplir la gran comisión, la tarea que Dios nos asignó. La Iglesia del Centro no estamos ajenos a las necesidades básicas de las familias de nuestra comunidad. Como consecuencia de los tiempos de pandemia, actividad social y económica de nuestro país. Para hacer frente al coronavirus, Hace un año lanzamos el proyecto Mi Gente, con el objetivo de alimentar a gente en situación de calle y a extranjeros con necesidades. Gracias a tu generosidad durante el año 2020 hemos bendecido a nuestra comunidad, alcanzándolos con cenas, almuerzos, entregándoles frazadas y llevando alimentos. la cantidad de almuerzos que se han entregado ha sido a más de 5.000 y estamos muy agradecidos, pero el amor no se detiene. Este año queremos seguir extendiéndonos y para eso continuaremos dando almuerzo para todo aquel que lo necesite. Sigamos ayudando y brillando como iglesia. Puedes sumarte a través de centroenlinea.org.
Esto es iglesia. ¿Acaso hay otra manera?